Un viaje radical cambia la marcha de la guerra. Que estos soldados usarán estos aparatos novedosos debió ser extraordinario. Un ovni apunta a una base nuclear. Sea lo que sea, esa cosa está a 15 metros sobre el depósito de misiles. Y una persecución en la frontera estadounidense. Prácticamente se resigna al hecho que lo iban a matar, pero no sabía cómo. Estos son los misterios en el museo. Cataratas del Niágara. Esta maravilla natural se compone de 3 cataratas diferentes, de más de 600 metros en total. Y expelen más de 2.600.000 litros de agua por segundo. Y para aquellos que quieren saber más sobre la formación e historia de estas impresionantes cascadas, pueden ir al Niagara Gorge Discovery Center, en Cataratas del Niágara, Nueva York. La colección incluye un bloque del mineral yeso encontrado en el Niagara Gorge, un animal marino fosilizado llamado braquiópodo y un trozo de dolomía, la roca resistente a la erosión que compone los famosos acantilados de las cataratas. Pero fuera del centro, hay un objeto que no celebra la ciencia, sino que el espectáculo. El objeto está montado en una roca. Mide unos 5 centímetros de ancho y unos 50 de largo. Es metálico y tiene forma en espiral. Este segmento de cable de acero tuvo un papel importante en la peligrosa búsqueda para hacer historia. Recuerda a un individuo que salió a conquistar las cataratas del Niágara como nadie antes. Es el año 2010. El acróbata profesional de 31 años, Nick Wallenda, proviene de una icónica familia del espectáculo llamada los Wallendas Voladores. El grupo ha entretenido al público con acrobacias por décadas. Y Nick Wallenda ha pasado su carrera impactando a las multitudes con caminatas y paseos en bicicleta sobre una cuerda a varios metros en el aire. Wallenda siempre buscaba ir más allá de su acto de la cuerda. Tenía un impulso innato de hacer lo que nadie había hecho. Y ahora, para consagrar su nombre entre los grandes como Harry Houdini e Evel Knievel, Nick decide realizar una hazaña espectacular. Caminar sobre una cuerda por las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara siempre han atraído a los aventureros. Y Wallenda no era diferente. Vio al Niágara como un lugar por conquistar. Aunque muchos habían intentado caminar sobre una cuerda en las cataratas, Wallenda quiere ser la primera persona en la historia en hacerlo en su parte más ancha, la catarata Horseshoe. Este lugar de 670 metros de ancho posee una de las fuerzas naturales más intensas del planeta. En ciertas partes de las cataratas pueden existir condiciones huracanadas porque el viento es intenso. Es muy peligroso. Para prepararse, Wallenda se somete a un extenuante entrenamiento. Mientras caminaba, había personas que lo mojaban con mangueras para incendios, para imitar las condiciones. Usaba ventiladores gigantes para simular los vientos. Finalmente, luego de semanas de entrenamiento, Wallenda está listo. En la noche del 15 de junio del año 2012, más de 100.000 espectadores llegaron a las cataratas del Niágara para verlo hacer historia. Con luces brillando sobre él y un equipo de televisión filmando cada movimiento, Wallenda subió al cable de 5 centímetros de espesor. La presión debió ser enorme. Aunque tenía mucha experiencia, este era un evento único. Al comienzo la caminata va perfecto. Pero cuando avanza más de 30 metros, Wallenda se da cuenta de que hay una cosa para la que no se preparó. La intensa niebla. El movimiento del rocío y el reflejo de las luces hacen imposible que Wallenda vea la cuerda que tiene al frente. Y con el público observando en suspenso,
El acróbata desaparece en la niebla. Debieron preguntarse, ¿se acabó? ¿No lo va a lograr? ¿Se va a caer? El público espera que el acróbata salga de la niebla. Y luego de unos minutos, lo hace. Nik Wallenda era valiente. Cualquier otro habría renunciado o se habría resbalado. 25 minutos después de empezar su caminata, llega al otro extremo de la catarata Horseshoe. Wallenda en ese momento debió estar fascinado. Hizo algo que nadie había hecho. Nik Wallenda es la primera persona en la historia en caminar sobre una cuerda en la parte más ancha de las cataratas. En los años siguientes, continuó impactando al público con sus acrobacias por todo el país. Montó una bicicleta sobre un cable en las Bahamas, caminó entre dos rascacielos en Chicago y hasta cruzó el Gran Cañón. Hoy, este trozo de cable del recorrido de Nik Wallenda está en exhibición afuera del Niagara Gorge Discovery Center. Es un recordatorio del recorrido histórico de este hombre. Meaux, Francia. En las afueras de este pintoresco pueblo se encuentra una estatua de piedra de 7 niveles, con la figura de la libertad en un campo de guerra. Construida en 1932, es un monumento para los innumerables soldados que murieron aquí para detener el avance alemán durante la Primera Guerra Mundial. Y por la misma calle, hay una institución que honra esta historia: el Museo de la Gran Guerra. Contando la historia de esta conocida guerra para terminar las guerras, la colección incluye una gran variedad de armaduras y armas usadas por los soldados alemanes para combatir. Una réplica de la trinchera de combate británica. Y la primera aeronave usada en la guerra, el Blériot 11 francés. Pero entre estas reliquias relacionadas con la batalla, hay un objeto que parece no pertenecer aquí. Mide 3 metros de largo, 2 de alto, y está hecho de un hermoso metal pulido y madera barnizada, puntas y caucho. Este antiguo automóvil tuvo un papel clave en un épico viaje que cambió el destino de una nación. Este vehículo tuvo un papel importante en un plan muy ambicioso, atrevido y totalmente improvisado que salvó a Francia. Septiembre 1914. Europa está en guerra y los países aliados de Francia y Gran Bretaña luchan contra las potencias centrales del Imperio Austrohúngaro y Alemania. A pesar de los esfuerzos de los países aliados, el ejército alemán ataca el continente, tomando el control de pueblos y ciudades y dejando un rastro de devastación en su camino. Ahora, lo único que queda entre los implacables teutones y el dominio total es la joya de Francia: París. Debió ser aterrador ser un ciudadano francés en París en esa época, porque los alemanes estaban en la entrada de esa ciudad. Encargado de defender la capital, se encuentra uno de los líderes militares más distinguidos de Francia, el general de 65 años, Joseph Gallieni. El experimentado comandante fue sacado de su retiro para salvar a París. Era un hombre muy popular con las tropas. Decían que era imperturbable, tranquilo, terco. Un hombre que se negaba a aceptar la derrota, pasara lo que pasara. Con el ejército alemán a días de distancia, Gallieni no tiene tiempo para fortificar la ciudad. París estaba expuesta. Era una amenaza existencial para Francia y para la causa aliada en Europa. Pero después, el general recibe una alentadora noticia.
la agencia de inteligencia francesa se entera que los alemanes, en su apuro por llegar a París, se extralimitaron. Sus fuerzas se alejaron por el río Marne, a 48 kilómetros de París, retrasando el ataque alemán. El comandante francés se da cuenta que tiene una pequeña ventana de tiempo para realizar un contraataque decisivo. Pero para tener éxito, Gallieni debe enviar 5.000 tropas para enfrentar a las fuerzas alemanas en el campo de batalla. Su plan era atacar a los alemanes mientras estuvieran debilitados y desorganizados. Pero enviar a los soldados de Gallieni a donde acampaban los alemanes no era fácil de hacer. Miles de tropas marchando a pie hacia el río Marne se tardarían al menos 2 días. Y no hay suficientes caballos en Francia para que los soldados avancen más rápido. Y el retraso más leve les daría a los alemanes el tiempo que necesitan para reorganizarse. No hay tiempo que perder. Lo tenía todo en contra. No había forma de llegar al frente a tiempo. O eso pensaba. ¿Qué hará el general para llevar a sus hombres a la guerra a tiempo? Es septiembre de 1914, en la Primera Guerra Mundial. El ejército alemán marcha hacia París y al parecer ya aseguraron su victoria. Pero el general francés Joseph Gallieni tiene un plan revolucionario para detener el avance de su enemigo. Gallieni caminaba por las calles de Francia cuando ve pasar un taxi y recibe una inspiración repentina. Este general implacable al fin encontró una solución. Pidió un taxi. Pero no solo uno, sino que todos los de París. El general Gallieni y sus tenientes reservan más de 600 taxis. Luego, el 6 de septiembre, llenan casi todos los taxis de la ciudad con soldados franceses y los envían al frente. Si lo pensamos ahora parece muy obvio, ¿verdad? Pero debemos recordar que acababan de pasar de los caballos a los automóviles. Y que estos soldados usaran estos aparatos novedosos debió ser extraordinario. Cuando los taxis llegan al río Marne, su impacto es inmediato. El efecto en el ánimo de los soldados en la primera línea fue dramático. Era el apoyo que necesitaban para atacar a los alemanes. Los refuerzos les permitieron a los franceses hacer un exitoso contraataque contra el enemigo. Tuvieron un éxito increíble. Luego de 4 días de una intensa batalla, los alemanes retrocedieron 72 kilómetros. La victoria marca un momento crucial en el conflicto. Los alemanes no pudieron llegar a París durante la Primera Guerra Mundial. La batalla se hizo conocida como el Milagro del Marne. Y el general Gallieni quedó en la historia como el salvador de París. Y al final, fue su optimismo y su idea de los taxis lo que salvó a Francia. Hoy, uno de los taxis de esa fatídica noche está en exhibición en el Museo de la Gran Guerra en Meaux, Francia. Y recuerda al creativo general y a la caravana de taxis que salvaron a la ciudad de las luces. Filadelfia, Pensilvania. El Independence Hall de la ciudad ha sido el lugar de momentos históricos como la firma de la Declaración de Independencia, la escritura de la Constitución de Estados Unidos y el sonido de la campana de la libertad. Y cerca de este edificio existe una institución dedicada a preservar su herencia. El Museo de Historia de Filadelfia, en Atwater, Kent. La colección incluye un escritorio usado por el presidente George Washington, un vaso de vidrio que le perteneció a Benjamin Franklin y un cinturón nativo americano entregado a William Penn, el fundador de Pensilvania.
Pero hay un artefacto que no parece pertenecer a un museo, sino que a la chatarra. La superficie parece de alquitrán. Se ve que tiene grietas. Es de color rojo y al parecer tiene letras. Esta placa estuvo al centro de un misterio que impactó al mundo. Esta es la historia de un artista, un mensaje anónimo y un hombre que no se detuvo hasta descubrir la verdad. ¿Qué es este extraño objeto y de dónde salió? 1994, Filadelfia, Pensilvania. Justin Dewar, de 18 años, es un artista aspirante que sostiene su carrera trabajando como mensajero. Justin Dewar era joven, curioso y siempre caminaba por la ciudad. Un día, Dewar caminaba por una calle, cuando algo en el suelo llamó su atención. A sus pies había un extraño rectángulo blanco incrustado en el pavimento. Mide 30 centímetros de largo, varios de ancho, y parece estar hecho de plástico. Y cuando se acerca, tiene un mensaje críptico. Idea Toynbee en la película 2001. Resucitan los muertos en el planeta Júpiter. Esto lo fascinó. Intrigado, Dewar quiere descubrir qué es esta placa, quién la puso ahí y por qué. En casa, Dewar busca en internet para ver si encuentra a alguien más con estas placas. Quería conectarse con otros y saber si más las habían visto. Pronto, descubre un muro de mensajes dedicado a estas extrañas placas. Y para sorpresa de Dewar, no solo se encuentran en las calles de Filadelfia. Estaban por todo el mundo y hasta tenían un nombre. Las placas de Toynbee. Estaban en Nueva York, también en Washington, estaban en Baltimore, en Detroit, en St. Louis y hasta en Sudamérica. Y se repetía el mismo mensaje en cada una de estas placas diferentes. Muchos creen que la palabra Toynbee se relaciona a un filósofo e historiador británico del siglo XX llamado Arnold Toynbee. En los años 60, Toynbee hizo una afirmación poco común, que las personas podían alcanzar la inmortalidad. Toynbee no creía en la resurrección de los muertos, sino que todos estamos hechos de moléculas, y las moléculas pueden rejuvenecer. Su afirmación tuvo tanto éxito que llegó a uno de los clásicos de ciencia ficción de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, y al final de la película, el personaje principal alcanza la inmortalidad. Y mientras Dewar sigue buscando mensajes en internet, se encuentra con algo que cree que es una pista vital. Una placa encontrada en Sudamérica, con una dirección en la ciudad de Dewar, en Filadelfia. Esta fue una de las primeras pistas sólidas que Justin tuvo para poder identificar al creador. Ahora el misterio comenzaba a tener más sentido. ¿Pero quién está detrás de estas misteriosas placas? La dirección lleva a Dewar a una modesta casa en el sur de Filadelfia. Pero cuando golpea la puerta, no aparece nadie. Entonces, Dewar habla con los vecinos. Le dicen que la casa le pertenece a un hombre mayor llamado Severino Berna. Los vecinos lo describen como solitario, incluso un poco ermitaño. Y resultó que Berna estaba fascinado con la idea de colonizar Júpiter para alcanzar la inmortalidad. Al igual que Arnold Toynbee. Justin dijo, ajá, él podría ser el creador de las placas. Al parecer, para dar a conocer esta radical filosofía de la vida eterna, Berna incrustó mensajes crípticos en las calles de todo el mundo. ¿Pero cómo podía haber tantas sin que nadie se diera cuenta? Uno de los vecinos de Berna revela una información clave. Se cree que la respuesta está en el auto de Berna. Tenía un agujero en el piso.
Justin Duerr pensaba, ya sé cómo pusieron estas placas. Imaginen a Severino Berna en un semáforo, incrustando la placa y después avanzando. Severino Berna nunca ha hablado públicamente de las placas. Pero la mayoría de los expertos concuerdan que él es el artista detrás del proyecto Toynbee. Y ahora calzan todas las piezas del rompecabezas. Hoy, los visitantes del Museo de Historia de Filadelfia en Atwater, Kent, pueden ver los restos de una de las placas de Toynbee, que recuerdan el intento de un artista para alcanzar la inmortalidad. St. Louis, Missouri, era una pequeña estación de comercio, cuando la expedición de Lewis y Clark salió de aquí en 1804. Hoy, la ciudad posee 300,000 habitantes y se conoce como la entrada al oeste. Y a poca distancia, en la pequeña ciudad de New Haven, existe una institución que celebra este espíritu pionero: el Museo y Centro de Visitantes John Colter. La colección incluye puntas de flecha indias de 1000 años de antigüedad, un aro de madera usado para curar la piel de los castores y la sotana de un niño del siglo XIX. Y cuidando estos antiguos tesoros, hay una imagen del homónimo del museo. Este artefacto mide unos 60 centímetros de alto y unos 45 centímetros de ancho, y tiene un marco de madera alrededor. En este lienzo se muestra a un hombre de montaña, y sus ojos se ven cansados. Este objeto recuerda a un juego del gato y el ratón, que se llevó a cabo en los bosques de la frontera estadounidense. Es una historia de ingenio, energía y supervivencia. ¿Qué mala experiencia convirtió a este hombre en una leyenda? Es 1803. La compra de Luisiana adquirió más de 2.500.000 kilómetros cuadrados de territorio no explorado al oeste del río Mississippi, bajo el control estadounidense. Estados Unidos está situado en un terreno muy grande, el continente es muy grande, y decidieron que debían ver qué había más allá. Para hacer un mapa de esta área, el gobierno contrata a 2 hombres: Meriwether Lewis, de 29 años, y a William Clark, de 33 años. Pero Lewis y Clark no pueden hacerlo solos. Entonces, reúnen a un equipo con experiencia para acompañarlos en el viaje. Cuando estaban buscando a las personas que los acompañarían, una de las cosas que debían tener estos candidatos era la capacidad de resistir las condiciones extremas. Y uno de esos seleccionados es un hombre de 30 años, llamado John Colter. John Colter era el tipo de hombre de montaña que era inteligente, capaz y con experiencia en la naturaleza. Por 2 años, la expedición de Lewis y Clark recorrió el continente. Finalmente, el 15 de noviembre de 1805, llegaron al Pacífico. Pero en su viaje de regreso, Colter hace una impactante confesión. Quiere quedarse atrás. La verdad es que se enamoró del oeste de Estados Unidos, se enamoró de las aves, de los paisajes, y decidió que no quería volver a casa. Entonces les pidió dejar la expedición. Mientras el resto del equipo regresa al este, Colter sigue explorando. Se dirige al oeste de Estados Unidos y se convierte en uno de los primeros hombres blancos en aventurarse en lo que hoy es el Parque Nacional Yellowstone. Pero una mañana, cuando Colter revisaba sus trampas para castores, escucha un fuerte sonido. Mira y encuentra a algunos miembros de la territorial tribu india Blackfoot. La tribu Blackfoot trataba de alejar a las personas que entraban a su territorio. Se sentían amenazados. Antes de poder reaccionar,
capturan a Colter y lo llevan como prisionero, por estar en sus tierras y por ser una amenaza directa para sus vidas. Para Colter, la situación no podía ser peor. Prácticamente se resigna al hecho que lo iban a matar, pero no sabía cómo. Colter espera sin poder hacer nada, mientras escucha a la tribu hablar de cómo matarlo. Y el grupo acuerda una forma especialmente cruel de castigo. Lo van a cazar por diversión. Le quitan toda su ropa, armas y posesiones. Luego, el líder de la tribu le ordena que corra. Durante toda su vida, Colter estuvo acostumbrado a ser el cazador, pero esta vez, él era la presa. Colter corre. Momentos después, escucha al jefe dar la señal de comenzar la persecución. Colter debe correr por su vida. Por 3 kilómetros, logra escapar de los guerreros. Luego, repentinamente, se encuentra al borde de un río. Al parecer, ese era su fin. Sin tiempo, Colter tuvo una idea que probablemente podría salvar su vida. Con la tribu acercándose, Colter hace lo único que se le ocurre: saltar al agua. Y se esconde debajo de un leño al borde del río. Colter debió haber estado aterrado. Se quedó ahí en silencio por un rato, hasta ver que todos se habían ido. Finalmente, lejos de sus cazadores, Colter decide caminar hasta Fort Manuel, en el río Bighorn, a 320 kilómetros de distancia. Durante los 11 días siguientes, Colter camina entre los bosques, sin ropa ni zapatos, subsistiendo solo con cortezas y raíces. Finalmente, el hombre llega al lugar. Está agotado, lastimado y delgado, pero vivo. Como un verdadero hombre de montaña, cuando Colter se recupera, vuelve al mismo lugar donde lo capturaron, para recuperar sus trampas. Y con el pasar de los años, la dramática historia de supervivencia de John Colter se sigue contando. El escape de Colter se convirtió en una historia legendaria de supervivencia. Fue casi como el fin de su periodo como hombre de montaña y el comienzo de su leyenda. Hoy, el hombre fronterizo tiene una montaña con su nombre en el Parque Nacional Yellowstone. Colter Peak. Y esta pintura de John Colter se exhibe en el Museo y Centro de Visitas John Colter, en New Haven, Missouri. Como tributo a este valiente cazador, cuyas habilidades le permitieron ganar en el peligroso juego del gato y el ratón. Un prototipo de ratón de computadora de los años 60. El Apple II original de 1977. Y el primer juego de arcade fabricado a mano en 1972. Esos son solo 3 de los revolucionarios objetos en exhibición en el Museo Histórico de Computadoras en Mountain View, California. Pero entre esos pequeños aparatos electrónicos hay una máquina gigante. El objeto mide 1 metro de alto y 1,5 metros de ancho. Está hecho de metal, vidrio y plástico, y pesa más de 130 kilos. Esta consola de radar recuerda un evento explosivo, que algunos dicen que es prueba de vida extraterrestre. Esta es la historia de armas nucleares, un extraño avistamiento y el evento más aterrador en la historia militar. ...1967, Montana. El capitán Robert Salas es oficial en la base Malmstrom de la Fuerza Aérea. Con la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Salas tiene el trabajo más importante del país. Debe vigilar los cielos, buscando señales de próximos ataques nucleares.
Esto era el apogeo de la Guerra Fría, y cualquier cosa en espacio aéreo restringido se tomaba muy en serio. Salas trabaja en un búnker muy seguro a 18 metros bajo tierra y se comunica con operadores de radares en la superficie vía telefónica. Si sus hombres en la superficie detectan un ataque soviético, deben alertarlo de inmediato. Tendría solo segundos para lanzar un contraataque, usando los 10 misiles balísticos intercontinentales de la base. Cada misil contenía más de 800 kilotones de potencia nuclear. Solo uno podía destruir una ciudad por completo. Y una noche, la fuerza destructiva de estas armas casi se utiliza. El 16 de marzo, el capitán está en su búnker de comando cuando suena el teléfono. Un guardia en la superficie le da a Salas un reporte muy poco común. El hombre dice que ve un extraño movimiento en la pantalla de su consola de radar. Y cuando miró por la ventana, vio una orbe brillante moviéndose rápidamente por el cielo nocturno. El guardia lo vio moviéndose en zigzag en patrones diferentes y no sabía qué podía hacer. Inicialmente, Salas descarta el reporte de luces extrañas del guardia. Pensó que era una broma. Su trabajo era muy tedioso. El guardia debió estar aburrido y solo quería reírse un poco. Salas cuelga y regresa a sus labores. Pero 5 minutos más tarde, el teléfono vuelve a sonar. Esta vez, el guardia dice que la extraña nave está justo afuera de la base. Y claramente, no estaba bromeando. Estaba asustado. Le dice a Salas que sea lo que sea, esa cosa está a 15 metros sobre el depósito de misiles. Salas comenzó a sudar frío. Le aterraba pensar que estaban atacando la base. Pero antes de que el capitán decidiera qué hacer, suena la alarma. Cuando Salas revisa la computadora, muestra que los misiles nucleares fueron desactivados. Salas ya no tenía el control de los misiles. Salas está aterrado. Si no tiene el control de las armas, entonces ¿quién? Momentos después, Salas recibe una llamada del oficial en la superficie, diciendo que la orbe se había alejado. Y los misiles estaban a salvo en sus bodegas. Salas se siente aliviado cuando el objeto ya no estaba sobre la base y porque no debió activar los misiles. Salas y su equipo se tardaron un día en tener todo bajo control. Pero la pregunta seguía: ¿qué causó ese extraño incidente? ¿Y qué eran esos extraños objetos que vieron en el cielo? Lo que más le molestó a Salas fue que sintió que algo muy extraño le había ocurrido. La Fuerza Aérea de Estados Unidos realiza una investigación, pero sin respuestas. Por décadas, lo que le pasó a Salas y su equipo esa noche de marzo de 1967 es un misterio. Algunos dicen que la orbe era una nave soviética secreta que usaba PEM, o pulsos electromagnéticos, para desarmar el sistema de misiles. Pero la tecnología de 1967 no hacía posible esta teoría. Otros creen que la desactivación fue provocada por un corte de electricidad en la base. Pero eso no era posible, porque no hubo cortes de electricidad esa noche. Sin una explicación, otros creen que los misiles de la base fueron desactivados a propósito por extraterrestres, usando tecnología avanzada. Pero la extraña luz flotante nunca se volvió a ver, y nadie puede probar esta teoría de una forma u otra. Este sigue siendo uno de los eventos más misteriosos y extraordinarios jamás registrados en la historia de los ovnis. Hoy, una consola de radar
como las que usaba el equipo de Salas, está en exhibición en el Museo Histórico de Computadoras en California. Recuerda una crisis nuclear sin explicación que tuvo a la Fuerza Aérea de Estados Unidos mirando a las estrellas. Brevard County, Florida, es el hogar de Cabo Cañaveral y del Centro Espacial Kennedy de la NASA, los dos lugares donde los astronautas han volado al espacio desde diciembre de 1968. Pero en la ciudad de Cocoa hay una institución con un legado más cercano a la Tierra: el Museo de Historia y Ciencias Naturales de Brevard. La amplia colección de fósiles incluye un tigre dientes de sable que deambuló por Florida durante el último periodo glacial, un perezoso gigante encontrado en Daytona Beach y un mastodonte encontrado en el noroeste de Florida, el espécimen más grande recuperado en Norteamérica. Pero entre estos antiguos especímenes naturales hay un artefacto hecho por el hombre. Mide unos 20 centímetros de largo y su punto más ancho mide casi 4 centímetros. Tiene un agujero pequeño y el otro extremo es más afilado. Esta pequeña herramienta recuerda un increíble y misterioso asesinato que reescribió la historia de Estados Unidos. Es una extraña historia de descubrimiento, muerte y ciencia forense. Enero de 1982, Titusville, Florida. Un trabajador de la construcción está limpiando un terreno en un pantano conocido como el Windover Bog. Por horas, su excavadora ha trabajado en la suave tierra. Pero de pronto, se encuentra con algo duro. En tierras pantanosas no hay materiales rocosos, y eso le llamó la atención. El sorprendido trabajador se baja de su máquina para ver el objeto de cerca y queda impactado con lo que descubre. Lo que pensó que era una roca fuera de lugar, no era una roca. Era un cráneo humano. Ahí, en el sitio, se encontraban restos humanos. Ese no es un sitio de construcción normal. Cuando llega la policía a investigar, sospechan de inmediato de un crimen. Windover Bog era un área muy pantanosa. El lugar podía ser una tumba escondida. Pero cuando los policías exploran el lugar, descubren algo más escalofriante. No era solo un cuerpo, sino que docenas. Algunos huesos estaban mezclados, otros esqueletos estaban intactos. Parecía como si hubieran lanzado los cuerpos sin ningún cuidado. Había algo mucho más grande aquí. Las autoridades se ven obligadas a considerar una aterradora posibilidad. Podía ser el basurero de un asesino en serie. Al parecer, se habían encontrado con las evidencias de una serie de crímenes. Al profundizar en el misterio, la policía llama a un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Florida, dirigido por el Dr. Glenn Doran. El Dr. Doran y su equipo de investigación tenían un verdadero misterio en sus manos. El equipo revisa el sitio hasta encontrar una pista. Una pequeña herramienta hecha de hueso, similar a la que está en exhibición en el Museo de Historia y Ciencias Naturales de Brevard. El objeto estaba muy bien pulido, hecho para realizar una función muy específica. Al encontrar más huesos, encontraron también más herramientas. Al parecer, el pantano no es el basurero de un asesino en serie, sino que un cementerio nativo americano. Y cuando el equipo de Doran investiga en los libros de historia, descubren que hace mucho tiempo la región era el hogar de una tribu llamada Timucua. El próximo paso para el Dr. Doran era determinar la edad de estos huesos, y la única forma de lograrlo era a través de la ciencia forense. En total, descubrieron restos de esqueletos de 168 hombres, mujeres y niños. Doran los lleva a su laboratorio para analizarlos. Pero cuando utilizan datación por carbono,
Los resultados son impactantes. Las pruebas indican que tienen más de 7.000 años, superando a la civilización conocida más antigua de Norteamérica por milenios. Fue un gran descubrimiento. Hizo que la comunidad arqueológica volviera a pensar en los primeros habitantes del país y, sobre todo, de Florida. Y las herramientas encontradas en el pantano convencieron a los investigadores de que estas tribus eran mucho más avanzadas de lo que pensaban. Antes de este descubrimiento se creía que la mayoría de los grupos en Norteamérica tenían una cultura mucho más nómade, pero el Winterbog nos dio la evidencia que estas personas llevaban una vida más sedentaria. Otros análisis revelaron que el pH único del pantano ayudó a evitar la descomposición y preservó los huesos por una cantidad de tiempo extraordinaria. Hoy, la excavación de Doran en el Windover Bog se considera como la colección más grande y mejor preservada de restos humanos antiguos en Estados Unidos. Y una de las herramientas recuperadas de ese sitio se encuentra en exhibición en el Museo de Historia y Ciencias Naturales de Brevard. Es un testamento de una excavación arqueológica que reescribió la historia. Desde un viaje épico a un acróbata, de un rompecabezas prehistórico a una persecución mortal. Soy Don Wildman y estos son los misterios en el museo.